Muy bien, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con nuestro analizador sintáctico. En esta ocasión vamos a entrar a ver qué es lo que sucede con nuestro analizador sintáctico, cómo funciona y qué más opciones podemos agregarle. Muy bien, ahora, como ya sabemos cómo es que funciona esto, de hecho vamos a trabajar ahora con cómo es que vincula JLEX con Jacob, ¿sí? Bueno, nos recordaremos que teníamos una serie de símbolos terminales y recordemos que estos símbolos terminales tienen que venir desde el analizador léxico. Muy bien, ahora, ¿cómo voy a hacer esto con el analizador léxico? Vamos a ir a nuestro JFlex, que es el que ya conocemos, ¿sí? Y vamos a trabajar con los elementos que ya conocemos. Obviamente aquí tengo declarado ya un símbolo terminal, un espacio en blanco y los decimales, ¿sí? Pero aquí tengo declarado qué es lo que sucede o qué debe de suceder cuando encuentre un fin de archivo. Cuando encuentre un fin de archivo va a tener que hacer esto. ¿Se acuerdan que antes lo declarábamos acá abajo? Ahora lo declaré acá arriba para poderle poner métodos específicos, ¿sí? Entonces solamente lo que va a hacer es escribirme o definirme un fin de archivo y me va a devolver un símbolo. Este símbolo lo detecta Jacob y sabe que encontró un fin de archivo, ¿sí? O sea, para indicarle que ya terminó, entonces el analizador sintáctico para en ese momento y sale, ¿sí? Bueno, cosas que tenemos que tener en cuenta. Si se dan cuenta, yo ya no definí el tipo de dato que voy o con el tipo de dato con el que voy a trabajar la devolución de información. Ya no le puse el type o el type string, por ejemplo, para trabajar el lexema con un tipo determinado. Lo va a trabajar con el tipo de dato por defecto. Y luego tiene agregado un elemento extra. Tiene porcentaje cop. ¿Esto qué indica? Este porcentaje cop que ustedes ven ahí indica que ahora la clase se va a generar con compatibilidad para funcionar con cop. Entonces los métodos y todo lo que tenga JFlex internamente se van a acoplar de tal manera que funcione con cop, ¿sí? Luego los que ya conocíamos, el column, el char, para indicar que incluso queremos conocer en un carácter en específico, línea. Y eso es lo único que tenemos de declaraciones acá extras, ¿sí? Luego vamos a ver las reglas, la declaración de reglas. Vean acá el punto y coma. Aquí estoy diciendo que cuando encuentre un punto y coma, ahora va a hacer un retorno específico. Va a decir, voy a retornar, y ahora aquí se dan cuenta, va a declarar un símbolo. ¿Este símbolo a qué se refiere? Regresemos a nuestro analizador sintáctico. Estos que ven acá son símbolos. Cuando yo genere el código de la calculadora, me va a generar una clase, ¿sí? Que se llama sim. Esta es la clase de símbolos de Jacob. Esta clase sim, de hecho, tienen varias constantes, si se dan cuenta. Tiene resta, suma, punto y coma, decimal, fin de archivo e incluso el error, ¿sí? Estos tokens indican que son los que voy a utilizar, de hecho, en conjunto entre JFlex y Jacob. Y acá estoy creando una clase de tipo símbolo. Esta clase siempre tiene que devolverse al analizador sintáctico. Es la clase que va a utilizar y es la que recibe como entrada. Encuentra un símbolo. Entonces, cuando encuentro un símbolo, aquí si se dan cuenta, utilizo sim, que es la clase símbolo de acá. Como son públicas static final, son constantes estáticas que las accedo sin necesidad de instanciar esta clase. Entonces voy a acceder a un punto y coma, o sea que cuando encuentre un punto y coma tiene que devolver el punto y coma. ¿Esto qué quiere decir? Que va a devolver un token y va a encontrar este punto y coma que ven acá al final, ¿sí? Entonces JFlex acá le está diciendo, cuando encuentre un punto y coma, devuelva un punto y coma. Pero además va a devolver un objeto de tipo token, ¿verdad? Esto es para indicarle normalmente las reglas. Por ejemplo, le digo que va a encontrar un token y que agregue la columna. Se recuerdan el número de columna, número de línea y
que encuentre también o que me envíe el texto, en este caso el punto y coma. Esta clase la va a recibir el analizador sintáctico como el token que recibió. Esto solo es para indicarle el tipo de token. El tipo de token en este caso es un punto y coma, y el token completo sería esto. Sí, recuerden que esta clase token yo la creé, yo la utilicé acá. De hecho, yo podría devolver lo que yo quisiera acá, podría devolver una cadena de texto y ya lo trabajo después en el analizador sintáctico. Voy a trabajar también con una suma cuando encuentre el más, una resta cuando encuentre el menos, y devuelvo exactamente lo mismo. Cuando encuentre un decimal, acordémonos que definimos que cuando encontremos un decimal, lo importante es tratarlo como un token. Entonces, aquí estoy creando un símbolo, le digo que lo trate como decimal, y aquí estoy creando el token. La diferencia es que se van a dar cuenta que en el constructor del token ahora tiene un parámetro extra, tiene un true al final. Si me voy al token, de hecho estoy utilizando este constructor. ¿Qué es lo que me dice? Que la cadena de texto que le estoy colocando tiene que ser convertida a un entero, ¿sí? Entonces se va a convertir a un número entero y ya lo vamos a trabajar internamente en esa clase. Luego los white space, o sea los espacios en blanco, los vamos a ignorar, y si encuentra cualquier otro símbolo vamos a devolver o vamos a imprimir carácter inválido. Le decimos cuál es el carácter y le decimos la línea, la columna y cuál es el carácter, ¿sí? Este char me indica qué carácter es, y devolvemos al analizador sintáctico que encontramos un error. Esto es importante, cada vez que encontremos un error tenemos que devolverle al analizador sintáctico que encontremos un error. De lo contrario, el analizador sintáctico va a seguir escaneando hasta que encuentre otra cosa que le diga que no es un error, ¿sí? Es importante. Muy bien. Entonces, ahora ya sabemos, recordando, estos elementos los devuelve como constantes indicándole qué tipo de token es. Y esto es el token, el contenido del token, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Una vez que detecte esto, de hecho voy a correr este programa y se van a dar cuenta acá que ya hace ciertas sumas. 13, 10, 60, 10 y encontró el fin de archivo. Bueno, ¿qué es lo que hace esto? Vamos a abrir el archivo números, que es el archivo de entrada, y se van a dar cuenta. 5 más 8, el 13. 4 más 6, 10. Y así sucesivamente, ¿sí? Voy a cambiar, por ejemplo, y le voy a poner un carácter que no sea válido, por ejemplo un punto. Vamos a guardar, lo vamos a volver a correr, y ahora, ¿se dan cuenta? Me describió acá el carácter inválido, ¿sí? Me dice 4, 5 y 28. 28 es el carácter, no es el número de carácter en ASCII, ¿sí? Entonces acá puedo colocarlo y ponerle un menos 9 y acá está 45, 9 menos 9, 45, ¿verdad? Y podemos probar, por ejemplo, ponerle doble símbolo. Aquí obviamente no es un menos 9. Este carácter me dice hay un error sintáctico cerca de. Ese error sintáctico pasó el analizador léxico porque me dijo, bueno, envió 2 veces el símbolo menos, pero encontrar 2 veces el símbolo menos para el analizador sintáctico no es correcto. Entonces aquí me dice encontró un error sintáctico cerca de este símbolo en la línea 4.5, ¿verdad? 4, se recuerdan que ahí no tengo sumado todavía el número, o sea, la línea 4 sería esta y el carácter número 5, que sería este. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer funcionar todas estas cosas que acabamos de ver? Vamos a regresar acá a la calculadora y vamos a ver cómo funciona. Muy bien. Vamos a empezar desde lo más abajo. Acá, si se dan cuenta, hay un conjunto de llaves y 2 puntos. Si yo me voy al JFlex, recordaremos que si encerramos entre llave, todo lo que encontremos entre las llaves acá es el código que yo quiero que ejecute cada vez que encuentre ese token.
aquí en la calculadora, en el COP, en las reglas sintácticas, todo lo que está dentro de llave dos puntos llave, indica que es lo que yo quiero que realice cada vez que encuentre este conjunto de expresiones, ¿sí? De hecho, esto lo va a realizar hasta que encuentre estos dos elementos. Yo puedo cambiar este código, vean para acá, y colocarlo, por ejemplo, acá, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Aquí va a intentar hacer la suma cuando encuentre el carácter suma y encuentre otra expresión, pero lo va a hacer solo cuando encuentre el carácter suma. Pero yo no quiero cuando encuentre el carácter suma que haga esa suma, porque todavía no encuentra este otro, no sabe si esta es una expresión real o no. Entonces, por eso es que lo tengo hasta el lado más extremo. Así me aseguro que esta expresión sea una expresión y esta también sea una expresión, antes de que dé un error sintáctico. Al igual lo hago con la resta. Ahora vean otra cosa. Las expresiones acá tienen un 2 puntos. Vamos a hacer un poco más acá. 2 puntos L y esta expresión tiene 2 puntos R. ¿Para qué me sirven estos elementos? Los 2 puntos después de un símbolo no terminal indican que en el código, o sea, acá, yo voy a tratar el resultado de esta expresión como la letra L. Acá la voy a trabajar como la letra R. Vámonos más arriba, el decimal. Yo le estoy diciendo que el token que encuentre como decimal, el símbolo terminal que se llama decimal, que se recuerdan que lo declaramos más arriba, acá arriba. Acá en el código la voy a tener como la variable d. Dentro del código tengo una constante que se llama result. Este result es al final, cuando ejecuta las sentencias que nosotros coloquemos acá, esa variable es la que retorna como respuesta. Entonces hay que tener en cuenta eso. El result es como un return, ¿sí? Y al resultado le estoy diciendo que utilice la variable d, que es la del decimal que ustedes ven acá, y que le diga get entero. Ahora, ¿de dónde salió ese método get entero? Recordemos que decimal es un token, o sea, una clase token. Y ¿qué es lo que tengo aquí? Un get entero me devuelve el número entero, ¿sí? Entonces lo que está haciendo acá es que cuando encuentre un decimal le va a devolver un entero, que si regresamos a las diapositivas es cuando este 34 es detectado como un decimal. Esta expresión entonces que se convierte en un decimal, esta es la expresión igual decimal, este 34 que ustedes ven acá, cuando lo devuelva lo tiene que devolver como un entero. Entonces la expresión, esta expresión, cuando devuelve esta segunda flecha hacia arriba, la siguiente expresión tiene que devolver ese entero. Entonces en el código ustedes pueden ver acá que el decimal, esta expresión que se va a convertir en un solo decimal, al final cuando encuentre esta regla va a devolver el get entero, el entero. Recuerdan que aquí más arriba declaré expresión devuelve un integer. Entonces, ¿qué es lo que va a devolver? El objeto entero. Entonces, esta variable que era decimal, el token, lo convierte en un entero y ese es el resultado que devuelve. Ahora bien, regresando a las diapositivas, teníamos, ahora ya devolvió, esta expresión devuelve el entero. De la misma manera, esta expresión va a devolver el entero. Cuando ya devuelvan los datos y se encuentren en conjunto la expresión más expresión, que es lo que tenemos acá, perdón, sería la suma, era suma. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto tiene que devolver a su nodo padre la suma de L y R. Ahora, ¿por qué ya no las convierto en entero? L y R son expresiones, obviamente ya pasaron a decimales. ¿Esto qué quiere decir? Que ya los decimales ya vienen convertidos en enteros, ya pasaron del 34 expresión, 56 expresión, y estos retornan un return con el integer 56 y esta del lado izquierdo con el integer 34. Entonces en el código suma ya tiene estos como objetos enteros, ya no los tiene como objeto token, ya son enteros, porque eso es lo que devuelvo acá, eso es lo que digo acá. En una expresión tiene que devolver un tipo entero,
Mientras que acá estoy diciendo que un decimal tiene que devolver un tipo token, ¿sí? Entonces es exactamente lo que estoy haciendo acá. Un decimal es un objeto de tipo token. Entonces este token tiene que tener el método getEntero. Cuando lo devuelva, esta expresión es un integer, entonces la variable L es un entero y la variable R es un entero. Entonces el resultado simplemente me genera la suma. Luego con la resta, de la misma manera, hago la resta y me la devuelve. Cada vez que vaya subiendo va a ser, cada vez que encuentre sumas o restas, las va a realizar. Prácticamente va a ser, si regresamos a la diapositiva, va a ir subiendo el número cuando encuentre este conjunto, o sea, cuando tenga que devolver el valor de estos dos elementos, va a devolver la suma. En este caso, este devuelve un dígito, la expresión devuelve el dígito hacia arriba. Esta expresión sabe que viene un dígito de acá, otro dígito de la derecha y encuentra un símbolo menos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Una resta. Esto llega hasta la expression part. El último dígito llega aquí hasta la expression part, pero la expression, recuerden, siempre devuelve un entero. Entonces, cuando llegue a la expression part, aquí solamente tienen el nombre de variable e, ¿sí? Entonces, cuando tenga el nombre de variable e, lo que voy a hacer es un system out println, que escriba un igual, que escriba el valor, obviamente ya hizo sumas, restas y el resto, y ponga un punto y coma y se acabó. Eso, ¿cuándo lo va a hacer? De hecho, si se dan cuenta, lo hace antes de encontrar el punto y coma. El punto y coma ya es un token final, es un símbolo terminal, por lo tanto ya no es necesario que yo coloque el código hasta después de él. Entonces aquí ya lo va a imprimir, lo encontró y luego regresa hasta más arriba, regresa la información, va regresando en el árbol, lo va escalando, pero estos ya no tienen que devolver absolutamente nada, y es por ello que están declarados aquí sin devolver un solo dato. Entonces, si se dieron cuenta, la idea es que desde el analizador léxico yo voy enviando los tokens se van convirtiendo acá en objetos, y estos objetos ya los voy a ir trabajando. Muy bien, entonces esto es lo que les quería mostrar. Además, aquí arriba coloqué un código, un parser code. Recuerdan que esto es un código para el compilador, para el parser. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Simplemente estoy sobrecargando un método, el método que se lanza cuando encuentra un error. Generalmente esto me lanza un error de Java, una excepción, pero yo no quiero que me lance una excepción, sino que quiero trabajar el código, por eso la sobrecargué. ¿Y qué es lo que hago? El símbolo que viene acá es el símbolo con el que encontró el error, el token. Entonces lo que hago ahí es obtener el valor del token. Esto lo convierto en objeto token porque yo sé que el objeto que estoy trabajando siempre es un objeto de tipo token. Aquí le hago el casting, le digo el done parsing. El done parsing le dice al analizador sintáctico ya no siga analizando. Si yo le quito este done parsing, si encuentro un analizador un error sintáctico, él sigue buscando y sigue tratando de encontrar relación con el resto de cosas, pero obviamente si encontró el primer error sintáctico es muy probable que encuentre otros que no tienen nada que ver. Entonces puedo quitarlo y puedo no quitarlo, y luego utilizo un método que se llama report error. El report error es un método que tiene Jacob, que lo que hace simplemente es generar un error, nos lanza a la pantalla un error, y lo único que le digo: encontré un error sintáctico cerca de getCadena, que sería el token que encontré que no corresponde, y getRow, por eso es que me servía la fila. ¿En qué fila está? ¿En qué columna? ¿Sí? Importantísimo. Entonces, si se dan cuenta, la sintaxis no es muy compleja, ¿sí? Se dan cuenta que tiene números, esto los va generando, me va a generar la clase. Esta es la clase del analizador sintáctico. Aquí van a ver cosas mucho más extrañas que con el JFlex, ¿verdad? Pero nos sirve en este caso para generar el árbol sintáctico. La clase sim, que es donde genera las constantes. Y ahora vamos a ver cómo debemos llamar a estas dos clases. De hecho, el código para enlazar el analizador léxico y el analizador sintáctico es bastante simple. Tenemos acá el analizador léxico, el código del ex, y acá tengo lo que estoy haciendo aquí es pasarle un file reader. ¿Qué es lo que pasa aquí con el file reader? Pues simplemente nos va a generar nos va a cargar el archivo en sí, es el números txt,
lo va a pasar al analizador léxico para que lo cargue y luego generó un analizador sintáctico. El constructor del analizador sintáctico necesita como parámetro de entrada un analizador léxico, que es el que ya creé. Luego declaro un objeto P, es un object. Object, recuerden que es la clase más básica de Java, y le digo parse. El parse en este punto ya carga la información, empieza a hacer todo el análisis sintáctico. Él solito va al analizador léxico, le diga devuélvame el nuevo token, él solito hace todo eso y ya trabaja adecuadamente. Entonces, una vez que hace esto, pues ya tenemos todo el código, corremos y bueno, aquí porque tenemos un error, recordarán que habíamos cambiado el código, le vamos a poner un código que sí vaya, y de hecho aquí puedo poner operaciones como estas y me hace la suma, ¿sí? Entonces eso es todo. Por el momento sé que pareció muy complejo quizás. Les voy a dejar un laboratorio bastante simple, bastante sencillo para que lo trabajen en casa, para que prueben hacer un analizador sintáctico. Recuerden las cosas básicas que vimos ahorita. Recordando, agregamos la clase de Jacob, que es la que se encarga de generar el analizador sintáctico. Vimos cómo estaba estructurada o cómo está estructurado un archivo de Jacob, las partes que tiene. También vimos que necesitamos una clase en donde vayamos a almacenar, o la clase que vamos a definir como token, o sea que es la que envía desde el analizador léxico al analizador sintáctico. Es importante. También necesitamos colocar adecuadamente el JFlex. Recordemos que este objeto symbol es un objeto que ya viene definido en el analizador sintáctico, en este caso en Jacob, y siempre tiene que recibir, siempre desde el analizador léxico. Cada vez que yo tenga que enviarle un token al analizador sintáctico, tiene que ser un objeto de tipo symbol. Lo que meta aquí es el token en sí. Aquí le digo qué tipo de token es y el valor del token, ¿sí? Esas son las dos opciones que devuelve siempre el symbol, ¿sí? Y una vez que definamos, nos recordamos que tenemos que declarar los símbolos terminales, los símbolos no terminales y la gramática en sí, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto es todo por hoy. Lo vamos a dejar por acá por el día de hoy. Si tienen dudas, recuerden enviarme sus correos con observaciones. Si no entendieron algo, pues igual les puedo volver a hacer otro video donde les explique algunas cosas. Envíenme sus preguntas, comentarios y demás, y nos veremos la siguiente semana. Saludos.